La Fiscalía abrió una investigación en contra del ex candidato presidencial del correísmo Andrés Arauz por supuesto enriquecimiento privado injustificado en la campaña electoral. El expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, recuperó la libertad y agradeció al presidente Lasso por el indulto. La CONAIE lo calificó de acto humanitario y de justicia. Ya están en funcionamiento otros dispositivos de control que reemplazan temporalmente al radar de Montecristi en la lucha contra el narcotráfico. Este 15 de noviembre sesionará el COE Nacional para decidir el retorno a clases presenciales, pedido por el Ministerio de Educación. La policía encuentra droga y celulares en la cárcel de Guayaquil. Sin embargo, no aparece el arma tras el asesinato de un reo. Con tarabitas y botes, los contrabandistas cruzan el río Macará en Loja para ingresar arroz y otros productos del Perú hacia nuestro país. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo Estelar. Empezamos con la información. La Fiscalía abrió una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado al ex candidato presidencial Andrés Arauz. También se notificó con el caso a la Alianza Unión por la Esperanza UNES a otras personas y empresas. Jacqueline Rodas nos explica de qué se trata esta indagación. El 18 de octubre pasado, la Fiscalía General del Estado dispuso que se notifique al ex candidato presidencial Andrés Arauz, a la Alianza Unión por la Esperanza UNES y a 24 personas y entidades más, con una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado que se abrió hace 5 meses, a raíz de una denuncia presentada durante la última campaña electoral por el líder de una organización ciudadana. Un supuesto contrato que haya sido adjudicado o suscrito con la compañía Neurona por alrededor de $20 millones para la campaña de Andrés Arauz y su movimiento en estas elecciones que estamos cursando. Entre los notificados también está Juan Carlos Monedero, fundador del partido de izquierda Podemos, y las empresas consultoras Neurona y CELAC, así como los padres de Arauz. No se conoce más información del caso porque está en etapa reservada. La indagación se hizo pública este martes por un tuit del expresidente Rafael Correa, quien escribió que se trataría de una respuesta del gobierno a los Pandora Papers. Esta tarde fue liberado el expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, quien estaba preso en la cárcel de Macas. Recibió el indulto del primer mandatario y habló de sus expectativas frente al diálogo que este miércoles mantendrá Guillermo Lasso con el movimiento indígena, en el que, por cierto, Vargas también estará presente. La boleta de excarcelación llegó al Centro de Rehabilitación de Macas y pasadas las 2 de la tarde de este martes, el expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, fue liberado. Estuvo en prisión más de 4 meses, cumpliendo una sentencia por el delito de tráfico de tierras. Su liberación se da luego del indulto concedido por el primer mandatario, quien le perdonó su pena de 3 años y 4 meses de cárcel. Quiero reconocer al presidente de la República, de Guillermo Lasso, por la parte humana. Y no solo haga conmigo, sino haga por todas las cárceles del país. Vargas también agradeció a la CONAIE, a Pachacutic y a las demás organizaciones indígenas que intercedieron por él. Cuando fue el 4 de octubre, la CONAIE presentó la propuesta de los indultos y de eso ha caminado. Ha habido diálogo y el diálogo camina. Yo quiero reconocer a Marlos Sánchez, fue a dialogar con el presidente, era por Antonio Vargas. El indulto se concede a puertas del segundo diálogo entre Guillermo Lasso y la dirigencia indígena, previsto para este miércoles. Vargas confirmó que también estará presente. La CONAIE, invitar que mañana, somos todos CONAIE, nosotros, el diálogo que tiene que ser fructífero, que vaya en beneficio no solo del país, sino del movimiento indígena que estamos. Que no nos consideren que los indios somos los radicales, sino que nos consideren que somos un pueblo que tenemos inteligencia, tenemos sabiduría
y tenemos propuestas. Por su parte, la CONAIE emitió un comunicado en el que indica: el indulto al líder histórico Antonio Vargas, luego de más de 2 meses de insistencia, se hace efectivo como un acto humanitario y de justicia, tras haber sido encarcelado de manera ilegal. Jamás claudicaremos a nuestras demandas. Esperamos resultados positivos a los temas más sensibles en materia económica por parte del gobierno nacional, en el encuentro del 10 de noviembre en el Palacio de Carondelet. El presidente Lasso, además, concedió el indulto a Carlos Chacha Isa y Gonzalo Villamil Hualinga, sentenciados junto con el exasambleísta del correísmo Jofre Poma por paralizar el oleoducto transecuatoriano Sote durante las protestas de octubre de 2019. Y hoy en el Palacio de Carondelet ya se reúnen desde esta noche el presidente Lasso con asambleístas de la izquierda democrática. Vamos con Francisco Garcés, quien está en la Casa de Gobierno. Francisco, cuéntanos si hay algún pronunciamiento sobre esta reunión. ¿Qué se conoce hasta ahora? Sí, Juan Carlos, efectivamente varios son los pronunciamientos que se han dado hasta este momento y lo que queda claro es que esta va a ser una reunión larga encabezada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el bloque legislativo de la izquierda democrática, porque varios son los temas en agenda. Por supuesto, la reforma tributaria, que es un tema legislativo prioritario, vendrá también el presupuesto general del Estado planteado por el presidente de la República y cómo dejar de lado también el informe de los Pandora Papers. Como decíamos, varios pronunciamientos se han dado hasta el momento cuando los legisladores de la izquierda democrática llegaban al Palacio de Carondelet. Una de ellas, Vilma Andrade, antes de sentarse a la reunión con el presidente de la República, dejó en claro que en esta cita se hará un pronunciamiento, se hará una propuesta de la izquierda democrática para modificar varios de los términos de la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. Escuchemos a continuación lo que dijo ella. Este diálogo que para la democracia, para la institucionalidad y para el futuro de nuestro país es importante. Izquierda Democrática trae una agenda amplia, una agenda en la que se topa los temas de desarrollo, los temas justamente también de la eliminación de los subsidios, que se mantengan el subsidio al original decreto del 31 de septiembre. Y también yo haré planteamientos en el orden de la Comisión de Desarrollo Económico respecto a que la ley económica urgente requiere tener un equilibrio. Y ya en la reunión que se está realizando en este momento en uno de los salones del primer piso del Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, también hizo un pronunciamiento, agradeció al bloque legislativo de la izquierda democrática y al partido en sí por el respaldo que él dijo le están dando a la democracia al haberse pronunciado en relación al informe de los Pandora Papers. Resaltó el ánimo de diálogo y dijo que aquí se va a escuchar a los legisladores, se va a tomar nota de sus propuestas en pos de hacer los cambios que requiera en la política del gobierno. Escuchemos al presidente de la República. Las discrepancias ayudan a construir acuerdos, consensos que permitan cumplir con un objetivo fundamental y es servir al pueblo ecuatoriano. Yo debo de comenzar agradeciéndole al bloque de la izquierda democrática por ese pronunciamiento del día de ayer, porque es una contribución a la gobernabilidad y a la estabilidad democrática del país. Para el gobierno nacional es importante esta reunión en la medida de las decisiones que tendrá que tomar la Asamblea en los próximos días, incluyendo en el tema de los combustibles, que es un tema que si bien no le corresponde al legislativo, también se trata aquí con la izquierda democrática en la medida en que los próximos días serán claves esas decisiones. Es lo que está sucediendo en este momento en la presidencia de la República. Juan Carlos, contigo seguimos con más información en estudios. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Francisco. Gracias por ese informe desde el Palacio de Gobierno. La CONAIE gestionó la participación de organizaciones como el Frente
Unitario de Trabajadores FUT, la FEINE, FENOCIN y el Parlamento de los Pueblos en el diálogo que sostendrán mañana con el gobierno. Sin embargo, desde otros movimientos sociales señalan que no han sido tomados en cuenta por el movimiento indígena para participar de estas conversaciones y por ello ya buscan abrir sus propios canales de entendimiento con el régimen. Para el diálogo previsto para este miércoles, la CONAIE solicitó al gobierno la participación del FUT, la FEINE, la FENOCIN, el Frente Popular y el Parlamento de los Pueblos. El Ejecutivo dio paso a ello. Sin embargo, desde otras organizaciones se señala que eso no implica que en ese diálogo todos estén representados. Nunca hemos recibido la invitación de la CONAIE. Nos hubiera gustado acompañar porque creo que los temas laborales los tenemos que trabajar quienes estamos inmersos desde hace mucho tiempo en la defensa de los derechos de los trabajadores y estamos más al tanto de lo que pasa. No creo que los sindicatos necesitemos de otra clase de vocero, por muy respetable que es el movimiento indígena, por cierto. Quienes sí estarán son los representantes de la Unión Nacional de Educadores, quienes se alinean al pliego de temas que expone la CONAIE y consideran que ante su pretensión para que retorne el precio de los combustibles al valor que estaba vigente en junio, el gobierno tiene varias opciones. Insistimos en que el gobierno debe cobrar más de 7.000 millones de dólares que no pagaron los grandes evasores del impuesto a la renta, pero también se establezca un impuesto del 2% al patrimonio de las grandes empresas. Y añaden que si el diálogo no tiene los resultados que ellos esperan, entonces volverán a las calles. En el Parlamento Laboral la postura es otra. Ellos consideran que hay espacios para llegar a consensos que respondan de manera adecuada a las expectativas de la ciudadanía. ¿Para dónde debería ir una reforma laboral que necesita un pequeño ajuste en algunas cosas y hay que revertir otras? Seguramente el presidente Lazo va a encontrar en nosotros una posición que le va a permitir construir ese Ecuador del encuentro que todos necesitamos y demandamos. Y que por ello, aun cuando no participarán del diálogo de este miércoles, esperan hacerlo pronto, entendiendo que no hay dueños de la representatividad social. En otros temas, las Fuerzas Armadas colocaron radares móviles de la Marina y el Ejército para el control del espacio aéreo en la provincia de Manabí tras el siniestro ocurrido en el equipo de vigilancia instalado en el Cerro Montecristi. El objetivo es evitar el ingreso de narcoavionetas a pistas clandestinas para el transporte de droga. Paul Romero nos actualiza la situación. Mientras se repara el radar averiado en el Cerro Montecristi, provincia de Manabí, las Fuerzas Armadas movilizaron otros equipos de vigilancia y control para evitar la presencia de narcoavionetas en la zona. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Luis Hernández. Ya está suplida, ya está compensada porque tenemos otros radares que se pueden colocar desde buques de la Marina, más otros radares que son parte del sistema de defensa antiaérea que utiliza el Ejército. Entonces, el sector ya está siendo cubierto. El radar está dañado desde el pasado domingo, 12 días después de su instalación, cuando ocurrió un siniestro que está bajo investigación. Un eventual atentado, una presunta participación de militares de la Fuerza Aérea encargados de la seguridad del radar son parte de las hipótesis que se analizan. 8 uniformados fueron citados a la Fiscalía para rendir su versión. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, ofreció hacer pública la información de las primeras investigaciones. Por supuesto, todo lo que resulte aquí tiene que hacerse público en beneficio de la transparencia de lo que resulte. Pero no podemos adelantar ningún criterio, no podemos decir que una u otra situación ha sucedido. Todo estará luego de que las investigaciones y los informes correspondientes tengamos acceso a ellos. Señaló que las Fuerzas Armadas cumplirán la disposición del gobierno de enfrentar al narcotráfico y por esta razón ubicaron en lugares estratégicos los radares móviles disponibles para el control del espacio aéreo en esta zona costera. Eso sí, quiero ser enfático en decir que Fuerzas Armadas continuaremos con nuestro trabajo a la lucha contra el narcotráfico, no nos doblegaremos y si bien es cierto, estamos enfrentando situaciones complejas, difíciles, como todo en la vida, de estas situaciones difíciles vamos a salir fortalecidos y vamos a salir adelante. El radar que dejó de funcionar en Montecristi cubría un espacio de aproximadamente 400 kilómetros, una zona en donde se ha descubierto más de 30 pistas clandestinas, utilizadas por narcoavionetas procedentes de México.
Más información. Según el presidente del COE Nacional, habría luz verde a la propuesta del Ministerio de Educación para regresar a clases presenciales en todo el Ecuador desde el 22 de noviembre. Ana María Palacios entrevistó al titular del COE, quien explicó los parámetros que se tomaron en cuenta para esta decisión. El Ministerio de Educación presentó ante el COE Nacional la propuesta de retorno a clases presenciales para instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales. Este tema se definirá el 15 de noviembre. El presidente de esta entidad, Juan Zapata, explica qué parámetros se analizarán para aprobar esa planificación. Absolutamente todas las decisiones del COE han estado basadas en dos aspectos fundamentales. El primero, los informes técnicos de la autoridad sanitaria. Y lo segundo, el plan de vacunación. Más de 600,000 estudiantes ya han vuelto a las aulas en el país. Según el Ministerio de Educación, desde el 7 de junio se han reportado 31 casos de COVID y el plan de vacunación para adolescentes y niños ha funcionado. Con estos argumentos, las autoridades creen que se dará luz verde a este protocolo de regreso a la presencialidad. Yo no le vería que tendríamos inconvenientes, o al menos la plenaria, a pesar que son 13 ministros líderes de mesa los que votan, pero yo no le vería, por todos estos antecedentes, inconvenientes por todos los argumentos que yo le he indicado el día de hoy, ¿no? La ministra de Educación anunció que el retorno será de forma paulatina. Sin embargo, los estudiantes tendrán la opción de escoger la modalidad a distancia. Las familias que deseen mantenerse en esta modalidad de educación a distancia tendrán que hacer una solicitud de traslado para poder ubicarles en una institución educativa fiscal gratuita de educación a distancia. Se mantendrá la medida de no a ningún estudiante que por las condiciones de vulnerabilidad, inclusive condiciones de pobreza de las familias, no puedan adquirir estas listas básicas de útiles. El regreso sería por niveles. El 22 de noviembre, estudiantes de bachillerato técnico, rural y de la región insular. 6 de diciembre, ingresarán los estudiantes de todos los bachilleratos y básica superior. Y finalmente, el 17 de enero de 2022, volverían los estudiantes de educación inicial hasta básica. Luego de la aprobación del COE, se evaluará si la medida resultó para continuar con esa planificación. Más de 1.200 millones de dólares se entregarán en bonos durante el 2022 según la proforma presupuestaria. Aunque se considera que la entrega de esos recursos son una acción adecuada en una sociedad con altos índices de pobreza, se apunta a una reestructuración que permita una mayor utilidad de ese aporte. La proforma presupuestaria 2022 contempla miles de millones de dólares en subsidios. Para la seguridad social irán 2.254 millones. El subsidio a los combustibles representará 1.328 millones. Y para los bonos de desarrollo social que se entregan, 1.256 millones. Si bien es el menor de los subsidios, los bonos no tienen ningún recorte. Por el contrario, se incrementaron en los últimos años y en eso tiene que ver una entidad que nadie imaginaría. Eso ha sido parte de los programas y los objetivos del Fondo Monetario Internacional. Se pasaron de 226,000 familias beneficiadas en el 2020 a 626,000 que se espera alcanzar a inicios del próximo año. Esto es 400,000 familias incorporadas al programa. Ese ha sido parte de este objetivo de poder ayudar a las personas más afectadas por la pandemia. Desde el gobierno se reconoce que el bono de desarrollo humano, que ya tiene 23 años de existencia, ha sido más de supervivencia que otra cosa. Y eso es algo que se quiere cambiar. No se va a retirar absolutamente a nadie la asignación de los bonos, pero sí una reingeniería de los mismos para que los bonos vayan al consumo que realmente requiere y demanda la economía popular y solidaria. Pero que también hace falta quizás más recursos, más ayudas directas, se reconoce. La pregunta de cajón es de dónde podría salir ese dinero. La respuesta no hay que pensarla mucho. La alternativa podría ir por el lado de crear un fideicomiso con los recursos que se ahorren de la focalización de subsidios, para llegar a un acuerdo nacional y decir vamos a reducir, volver a trabajar en reducir subsidios a los combustibles, pero ese dinero no va a ir para el gasto corriente, no va a ir simplemente para que se despilfarre en cualquier cosa, sino va a ir a un fideicomiso. Y ese fideicomiso va a servir para aplicar y financiar todos estos programas para salir de la pobreza. No hay duda de que las transferencias monetarias directas significan un alivio para los más vulnerables. Por ello se lo entiende como un subsidio adecuado que se aspira a mejorar, a fin de que esos recursos contribuyan a marcar una diferencia.
Otro recluso fue asesinado a balazos en la penitenciaría del Litoral. Militares y policías ejecutaron una requisa dentro del penal y decomisaron nuevamente armas, drogas y también teléfonos celulares. Mientras circula un video en el que se observa a quienes serían personas privadas de la libertad celebrando una fiesta dentro de una de las celdas. La requisa comenzó a las 4 de la madrugada y se extendió hasta pasado el mediodía. Los policías sabían que en algún lugar de la penitenciaría había armas de fuego y lo sabían porque ayer un preso murió baleado dentro de la cárcel. Se trata de Orlando Almeida Zambrano, de 34 años, quien purgaba una condena por robo. Pero saber que hay armas es una cosa y encontrarlas es otra. Estamos tratando de verificar y determinar dónde están las armas de fuego, porque sí, efectivamente se han hecho disparos y hay armas de fuego, pero con los anteriores operativos policiales se ha determinado que han salido y hemos incautado armas en el recinto penitenciario. No encontraron las armas de fuego, pero sí otro tipo de armas. Cortopunzantes y punzantes. Y de objetos prohibidos dentro de una cárcel. Teléfonos de telefonía celular, dinero, están drogas. Mientras esta requisa tenía lugar dentro de la penitenciaría, afuera los familiares de los detenidos se desesperaban. Nuestros familiares no pueden recibir la virtual. No podían entrar y tampoco salía nadie a explicarles qué pasaba con los reclusos. Todos están sufriendo y deben de dejarle pasar comida, cualquier cosa, pero nada, todos ellos están sufriendo. Una autoridad salga a decirnos algo para ver si nos van a atender o no nos van a atender. El gobernador del Guayas asegura que se están tomando las medidas necesarias. El gobierno definió un estado de emergencia carcelaria para, en resumen, contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas dentro del recinto penitenciario y poder hacer las requisas y poder limpiar y sacar armas. ¿Qué sucede? Que a los pocos días la Corte Constitucional hace una suerte de revisión o una interpretación y dice palabras sencillas, no, las Fuerzas Armadas afuera, en el perímetro externo y en el filtro número 1, o sea, en la garita de entrada. ¿Es esto mejor que nada? Sí. ¿Es eso lo ideal? Yo pienso que no. Paralelamente ha comenzado a circular este video. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, en donde se asegura que fue grabado dentro de la penitenciaría. En ella se ve a un grupo de hombres con botellas de licor celebrando alegremente y sin ningún tipo de seguridad o vigilancia. Por supuesto, consultamos a varias fuentes relacionadas con el SNAI, pero nos han dicho que están investigando, que todavía no están en capacidad de asegurar que esto efectivamente haya sido grabado en una celda o que se trate siquiera de un video actual. Mientras tanto, la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea aprobó el informe de su investigación sobre el sistema carcelario. Responsabiliza al Estado por no actuar con diligencia en la crisis. Patricio Díaz nos cuenta que la investigación se desarrolló entre los años 2016 y 2021. El documento resalta que las megacárceles no fueron la solución. La Comisión de Soberanía y Seguridad dice que el Estado no actuó con diligencia para garantizar la protección de la vida y la integridad personal dentro de los recintos carcelarios, que se inobservaron recomendaciones y estándares internacionales que prevenían de situaciones como las que vive hoy el sistema penitenciario. El Ejecutivo le ha fallado a la seguridad penitenciaria y a la seguridad ciudadana. También el eje de justicia. La justicia no ha sido eficiente y no ha sido eficaz. Además, cuestiona que desde 2016 los presupuestos para el sistema hayan ido bajando progresivamente hasta 2020, pasando de 164 millones a 91. En el último año reconocen si hubo un leve incremento. La falta de personal administrativo, la falta de personal de agentes penitenciarios, la falta de inversión en temas tecnológicos, todo esto abona para que la corrupción se agudice. El presidente de la comisión además señala que las megacárceles que se construyeron en el gobierno de Rafael Correa, si bien pudieron tener buena intención, más bien agravaron los problemas. Eso lo que ha generado es que tengamos ciudades enteras de privados de la libertad, donde hay miles de personas y que es difícil controlar, mantener el orden, mantener la adecuada conducta de ellos. Fallas en el sistema de inteligencia para las cárceles, descoordinación entre funciones e instituciones del Estado para enfrentar la crisis. El informe pasará al Pleno para su análisis y aprobación.
Cerca del mediodía de este martes, las personas que transitaban por el centro del Cantón Milagro en Guayas quedaron atemorizadas al presenciar el asesinato de un hombre que conducía una mototaxi. El crimen ocurrió luego de que dejó a una persona en una agencia bancaria. Diego Cuenca nos describe lo ocurrido. Lo asesinaron a tiros luego de realizar una carrera en su mototaxi. La víctima fue Clever González, de 31 años. Que se trataba de una motocicleta color negra con 2 ciudadanos a bordo. El crimen ocurrió en pleno centro del Cantón Milagro en Guayas. Ahí la policía determinó que el fallecido, conocido como alias El Zurdo, llevó a una mujer hacia una agencia bancaria y en ese lugar 2 sujetos lo esperaban para dispararle. Tiene un impacto de bala a la altura de la cabeza, lo que ocasionaría la muerte. Ya las unidades investigativas están realizando su trabajo. Los agentes de policía que estaban cerca del lugar del asesinato fueron tras los sospechosos, que aún no han sido identificados. La madre y familia de la víctima pide que capturen a los criminales. Dice que le había preguntado, dame la hora. Entonces mi hijo le ha dicho, creo, la hora, pues creo que era las 11 de la mañana. Y ahí, cuando dice que ese hombre le hace lo dispara. El asesinato causó temor y conmoción en ese sector céntrico de Milagro. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Desde el oficialismo en la Asamblea se advierte la posibilidad de una denuncia a quienes buscan impulsar conmoción con intereses de desestabilización. Mientras tanto, Pachacutic, luego de una reunión de bancada, anuncia que apoyará el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers y la relación del presidente de la República con paraísos fiscales. Patricio Díaz nos informa. El Consejo Político de la bancada de Pachacutic se reunió este martes. Analizaban los cuestionamientos al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers y la posición que tomarán ante el Pleno. Decidieron darle un espaldarazo. Y se ha ratificado en el sentido de dar ese respaldo total al informe. Esto significa que a la hora de llegar al Pleno, el informe sumaría los 47 votos de UNES y los 25 de Pachacutic, consiguiendo más de los 70 necesarios para su aprobación. Sin embargo, no siempre son orgánicos y votan igual. Los 2 miembros del movimiento en la comisión han sido claros en que no apoyarán el informe. Desde el oficialismo, creen más bien que en Pachacutic han cedido a influencias. Es que hemos conocido que hay al menos unos 6 asambleístas de Pachacutic que tienen una intención de realmente acercarse al correísmo. Y desde el correísmo responden. Si alguien mañana coincide con la forma de pensar de la Revolución Ciudadana, eso es un pecado mortal, está tipificado en alguna ley. Pero en el oficialismo dicen que no solo cuestionan el informe, sino que en realidad han pasado cosas que obligan al Ministerio de Gobierno a tomar medidas, como denunciar ciertos hechos a las autoridades. Van a existir denuncias y no solo en eso, sino que se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. Generar la inestabilidad en el país, para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la República. Están, digamos, queriendo poner una neblina de intrigas sobre un tema que más bien necesita luz y claridad. No existe aún convocatoria para tratar el informe de Pandora Papers en el Pleno. Contrabando de arroz. Continuamos con más información y ahora les presentamos un segundo informe especial sobre el contrabando de arroz. Les mostraremos cómo en tarabitas y botes inflables los contrabandistas arriesgan su vida cruzando el río Macará en Loja para así traer la mercadería. Según la policía, en esa zona hay más de 19 pasos ilegales identificados entre la frontera en Ecuador y Perú utilizados por las mafias. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo sigue el tema. Desde el aire se visualiza cómo los contrabandistas cruzan productos desde el Perú al Ecuador, usando tarabitas y botes sobre el río Macará en la provincia de Loja. Una vez que la mercadería está en el país, es transportada en camionetas por senderos irregulares. Entre los víveres que ingresan clandestinamente está el arroz. Rommel Aguilar, intendente de policía de El Oro, dice que los cultivos peruanos de esa gramínea están a 15 minutos de Macará. Estuvo en su momento ingresando arroz peruano en saca o en cáscara, donde era procesado acá en el Ecuador, era envasado en el Ecuador y distribuido en el Ecuador.
Los agricultores señalan que mientras la saca de arroz peruano sin pilar se vende entre 18 y 20 dólares, el valor referencial del arroz ecuatoriano es de entre 30 y 32 dólares. Cuestionan que en Macará y Zapotillo existan 7 piladoras para procesar solo 2.000 hectáreas de sembríos de arroz. Pero Irving Luzuriaga es agricultor y propietario de una de las piladoras y rechaza que los responsabilicen del contrabando en la frontera. Vea las bodegas, eso está vacío. Esto está vacío, no sé de dónde sacan que somos responsables nosotros del contrabando. Cuando tenemos una inversión de por medio, hay autoridades en frontera que se dedican a hacer investigaciones, están pendientes. Manuel Novillo, desde hace 40 años, cosecha arroz en las 5 hectáreas de su propiedad en Macará. Ahora se está dedicando a la ganadería y a la siembra de maíz. Dicen que tiene un arroz de 18 dólares. Imagínense, nosotros no podemos competir con ellos. A pesar de que el puente que une a las ciudades de Macará en Ecuador y Cachaquito en Perú se encuentra cerrado, el cruce de mercaderías continúa a través de pasos clandestinos. Según la Unidad de Control Fronterizo, a lo largo del río Macará que divide a Ecuador de Perú, están identificados 19 pasos ilegales. Son 303 kilómetros de línea de frontera entre ambas zonas. Incluso se ha observado que a un costado del puente internacional en Alamor, vehículos pueden cruzar al vecino país con la mercadería. Las autoridades anunciaron que se realizarán operativos en conjunto en las provincias de El Oro y Loja para combatir el contrabando. Continuamos con un tema relacionado a la inseguridad. Establecer corredores viales seguros es una de las estrategias que anunció el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, para de esta manera reducir los delitos en Guayaquil. Además, anunció que 30.000 guardias de seguridad privada se sumarán a este plan. William John con más esta noticia. En un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AERE, el gobernador del Guayas confirmó que tras la reunión con la alcaldesa de Guayaquil, iniciaron nuevos operativos conjuntos. Habló de corredores viales seguros. Estos operativos, en conjunto con este contingente del municipio y con el respaldo de efectivos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tiene por objetivo prestar especial atención a los corredores seguros, de tal suerte que cualquier ciudadano pueda recorrer Guayaquil, ir de punta a punta en cualquiera de sus sentidos y siempre saber que va a haber un carril seguro. Actualmente en la ciudad están asignados 3.500 policías para los controles en las calles. Arosemena adelantó que están por firmar un convenio para que los guardias de seguridad privada se sumen a las tareas contra la delincuencia. Si un guardia de seguridad privada detecta algo, pueda inmediatamente, usando la tecnología de su teléfono celular en una plataforma homologada con todas estas compañías de seguridad, pueda disparar una alerta y que el policía más cercano pueda actuar. De acuerdo a las cifras oficiales, el 90% de las muertes violentas en Guayaquil están relacionadas al tráfico de drogas. ¿Por qué están influyendo? Al exterior, le sacan a ese ladrillo de droga, a ese paquetito, 30.000, 35.000 euros de rentabilidad. Pero hoy, cuando lo circulan en el Ecuador vía microtráfico, le sacan una rentabilidad de más de $100.000. Sí. Entonces ahí tienen el negocio y se están matando las bandas narcodelictivas por ese espacio de territorio. Y confirmó que luego de que culmine el estado de excepción el próximo 18 de noviembre, los operativos conjuntos con personal municipal se mantendrán al menos hasta finalizar el año. Y es que precisamente siguen las muertes violentas en Guayaquil. Anoche una mujer fue asesinada en el suburbio de la ciudad cuando estaba en una calle conversando con otras personas. Ítalo Ruiz nos informa que la víctima registraba procesos judiciales por intentar ingresar objetos prohibidos a la penitenciaría. Desconsolados, a un costado del cadáver se encontraban los familiares de una mujer de 26 años. El asesinato ocurrió anoche en las calles 39 y Portete, en el suburbio. Según las primeras versiones, ella estaba con unos familiares cuando fue interceptada por un hombre que le disparó por varias ocasiones. Pues llegaron 4 impactos en la parte del tórax a la ciudadana. Al sitio llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos para tratar de socorrerla, pero fue poco lo que pudieron hacer. Habitantes del lugar aseguran que minutos antes del crimen había un operativo de control en esa esquina y que no es la primera muerte violenta en la zona. En menos de una semana ya van 2. La gente está alarmada porque, chuzo, ¿qué está pasando ahora? Se ha aumentado la delincuencia por aquí.
La mujer asesinada tiene un proceso judicial en 2019 por ingresar objetos prohibidos a la penitenciaría. Ahora la Policía Nacional investiga si ese sería uno de los motivos de esta nueva muerte violenta en el puerto principal. Revisemos otros temas. 24 horas después de la captura de más de 1 tonelada de droga en las costas de Manabí, la Armada llevó al puerto de Manta otra carga del alcaloide. Esta vez fue 1,5 toneladas localizada frente a la provincia de Esmeraldas. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con el informe. Fueron 43 bultos llenos de bloques de droga los que descargaron en la estación guardacostas ubicada al interior del puerto de Manta en Manabí. Esto como resultado de una operación en alta mar que comenzó el domingo tras detectar una embarcación sospechosa frente a la vecina provincia de Esmeraldas, es decir, a unas 140 millas de distancia de este punto en Manabí. Al verse acorralados, los tripulantes arrojaron los bultos al mar y huyeron. La actividad fue advertida por la exploración aeromarítima que realiza las Fuerzas Armadas. Se realizan exploraciones y vigilancias permanentes en el mar territorial, permitiéndonos tener los resultados que se están observando en este momento. Canecas con combustible y una radioboya para rastreo satelital son también parte de la evidencia entregada a la policía. No es tan sencillo recoger los bultos que están en el mar por la deriva, pero de acuerdo a mi corta experiencia les puedo manifestar que ahí aproximadamente hay 1,5 toneladas. Este cargamento fue presentado 24 horas después de otra tonelada de alcaloide decomisado en las costas manavitas. Manabí ya supera las 17 toneladas de droga incautadas en lo que va del año. En Guayaquil, cientos de buses urbanos paralizaron sus servicios parcialmente desde la madrugada de hoy. Se trata de una protesta de transportistas para exigir que las autoridades municipales realicen un estudio técnico que fije el incremento del valor del pasaje. Diego Cuenca nos informa. Son cientos de buses urbanos que no están operativos desde la mañana de ese martes en Guayaquil. Los choferes apagaron los motores de sus vehículos y los estacionaron en fila. De esa manera protestaron para que las autoridades municipales revisen la tarifa del transporte público local. No podemos hacer un cambio adecuado de aceite a las unidades, no podemos comprar llantas. Imagínense con el incremento que tenemos de combustible. Entonces ya no damos para más. Sobre todo las unidades están siendo embargadas porque no tenemos para cancelar nuestras deudas. La paralización del servicio es parcial, porque solo el 50% de la flota de buses está operativo. En total son 900 los buses que permanecen parqueados en sectores del norte y sur de la ciudad porque los transportistas exigen que se establezca un incremento al pasaje. Eso causó molestia a los usuarios. Hace 3 horas. Y no llega ni un bus. Ni uno. Y no hay para el taxi tampoco, pues. Los choferes piden que la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil realice un estudio técnico que define el nuevo valor del pasaje. Así lo describió Cristian Sarmiento, representante del gremio. No pensamos en una compensación o un subsidio, porque nosotros queremos limpiar, romper este tabú y demostrar cuál sería la realidad de un valor tarifario ante los costos operativos y la rentabilidad que está en la ley para los transportistas urbanos. La autoridad de tránsito explicó tener un plan para controlar la manifestación vehicular. Estamos movilizando la transportación escolar, la transportación que hace transporte de personal, para que ellos movilicen a las personas en los sitios donde hay mayor demanda de usuarios. Por su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad, a través de un comunicado, anunció que ese miércoles se reunirá con los transportistas urbanos, quienes durante esa tarde continúan con la paralización y seguirán mañana. Más información en Televistazo al amanecer a partir de las 5:55 de la mañana. Hemos terminado esta jornada de noticias. Buenas noches.